Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 9 de julio del año 2020. Muchas informaciones que hay que compartir con todos ustedes en el día de hoy a propósito, ¿verdad?, de todo el panorama informativo que hay en la República Dominicana. Hay que decir que las expectativas estaban precisamente centradas en una visita que iba a realizar en el día de hoy y realizó la vicepresidenta electa del Partido Revolucionario Moderno, Raquel Peña, y que recibiría y recibió la vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández en el Palacio Nacional. Muchos comentarios sobre esta visita que vamos también nosotros a dar detalles un poquito más adelante. Vamos a dar también detalles del COVID-19, el desarrollo del COVID-19 aquí en el país, cómo está avanzando, cuántos contagios, pero hay que decir que también hay noticias positivas con respecto al COVID-19 en cuanto a lo que tiene que ver con los recuperados. Pero hay una gran preocupación en Santiago, especialmente aquí en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, por el incremento de los contagios en distintas zonas de esta capital de Santo Domingo y de Santiago. Son los dos focos más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID-19. Mientras tanto, tenemos que dar el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. En el día de hoy vamos a decir que ya lo habíamos vaticinado para el día de hoy, temperaturas calurosas y precipitaciones aisladas, debido a la presencia de lo que se conoce ya como el polvo de Sahara. Usted puede ver en el cielo un poco el cielo opaco, más que color azul, un poco grisáceo, pero intensidad en el calor. Estamos hablando de temperaturas que alcanzan los 35 grados Celsius, no ha bajado la temperatura, mucho calor en este verano. Y esta tarde se esperan condiciones meteorológicas relativamente tranquilas en cuanto a lo que tiene que ver con las precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. El ambiente caluroso y el cielo con aspecto opaco debido precisamente a la presencia del polvo del desierto del Sahara, con pocas nubes que va a predominar en la gran mayoría de nuestras provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo. Aún así, debido a los efectos asociados al ciclo diurno, podrían observarse aguaceros aislados y posibles tronadas en algunas localidades del noreste, el noroeste y la cordillera central. En las horas nocturnas, debido al transporte de humedad por el viento del este, algunas lluvias débiles y pasajeras se esperan hacia provincias del este y sureste de la República Dominicana. Mañana viernes se esperan nubes dispersas y sol en el transcurso de la mañana y la tarde debido a una vaguada que estará acercándose al país y se estará incrementando la nubosidad ocasionalmente y dejando algunos aguaceros y tronadas en puntos aislados de las regiones noreste, sureste y la cordillera central. El sábado, para dar un panorama de todo el fin de semana, la vaguada continuará sobre nuestro territorio, pero la humedad estará más limitada en nuestra masa de aire. Por tanto, se mantendrá un ambiente caluroso y soleado en la mayoría de las provincias durante gran parte del día. Y solo en la tarde se observarán algunos nublados acompañados de chubascos y tronadas aisladas en el sureste y la cordillera central. La UNAMED informa de un área de baja presión aproximadamente unos 80 kilómetros al este de Wilmington, en Carolina del Norte, Estados Unidos, que presenta una probabilidad alta, alrededor de un 80%, para convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Este sistema, debido a su posición y desplazamiento, no representa peligro para la República Dominicana. Las temperaturas van a seguir máximas entre 33 y 35 grados Celsius, mínimas 23 y 25 grados. En resumen, aguaceros y tronadas aisladas esta tarde hacia puntos aislados en el interior del país. Las temperaturas van a continuar calurosas y el polvo sahariano sobre nuestro territorio se mantiene
la recomendación de hacer uso racional del agua. Eso ocurre en este fin de semana y ya ustedes escucharon las recomendaciones de la ONAMED en cuanto a lo que tiene que ver con ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras en estas temperaturas tan calurosas. Yo les decía que la principal información, a nuestro modo de ver en el día de hoy, fue la visita que realizó Raquel Peña al Palacio Nacional. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, pues fue quien recibió vestidas ambas impecablemente con atuendos que estaban combinados con las vestimentas. Por ejemplo, Margarita Cedeño de Fernández tenía un vestido como un rosado fucsia, como tirando como color vino. Asimismo, de ese mismo color, pues estaba también su mascarilla. Y doña Raquel tenía un atuendo color pastel, color crema, muy bonito, que también no combinó con la mascarilla, pero la mascarilla no le hacía ningún tipo de contraste porque tenía una mascarilla blanca. La verdad que ambas, a mi modo de ver, tal vez yo estoy un poco exagerando, pero a mi modo de ver se veían muy elegantes, ambas, vicepresidenta electa y vicepresidenta actual todavía hasta el 16 de agosto, Margarita Cedeño. Margarita Cedeño dice que ha sido un privilegio haberle servido a la población dominicana, sobre todo a las más vulnerables a través del gabinete social. Luego de concluir la reunión con la vicepresidenta electa, Raquel Peña, pues Cedeño de Fernández mostró satisfacción por haber contribuido al impulsar desarrollos económicos a cientos de miles de familias dominicanas. Dijo que se siente complacida con que Raquel Peña pueda contribuir con el desarrollo de la República Dominicana y dijo, oiga, literalmente, Raquel Peña es una gran gerente y es una persona que está preparada y que tiene la sensibilidad social para seguir adelante estos proyectos. La reunión se produjo un día después de que se reunieran el presidente Danilo Medina con el presidente electo Luis Abinader. Ayer se estaba cuestionando el hecho de que Margarita Cedeño no había estado en la reunión, que solamente estaba Danilo y los funcionarios, y Luis Abinader había ido con la vicepresidenta electa. Pues la propia Margarita escribió en un tweet que ella iba a recibir en el día de hoy a la vicepresidenta electa Raquel Peña. En cuanto a lo que tiene que ver con Raquel Peña, ella dice que continuará con los programas del gabinete social que se ejecutan desde la vicepresidencia, pero que no está muy definido quién lo va a liderar en la nueva estructura gubernamental. Es algo que se está estilando en el nuevo gobierno electo. He visto que tienen cierta discreción para decir quiénes son los que van a ocupar o no van a ocupar cargos. A mí me parece muy buena esa estrategia, porque si nos vamos al pasado, recuerdo cuando Hipólito Mejía asumió el gobierno en el año 2000, cuando asumió el gobierno en agosto, parecía un gobierno viejo, parecía un gobierno que ya había empezado hace mucho, porque desde muy temprano se comenzaron a anunciar quiénes iban a los gabinetes, quiénes eran los encargados de tal ministerio, cuáles no, y ya se hacía preguntas a los nuevos incumbentes como si se estuvieran asumiendo. El presidente electo, Luis Abinader, en el día de ayer, le dijo a los periodistas, óiganme, el presidente Danilo Medina es presidente hasta el 16 de agosto. Yo no puedo decidir nada hasta el 16 de agosto. A mí me pareció muy oportuna esa aclaración, porque hay que decir que en cuanto a lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, todavía tienen responsabilidad. Y les digo que tienen una gran responsabilidad porque todos, absolutamente todos,
de las instituciones centralizadas y descentralizadas tienen que entregar un gobierno límpido, con transparencia, con auditorías realizadas en cada uno de ellos y entregarla entonces el 16 de agosto. Creo que todas tienen esa responsabilidad y están trabajando en ello. A mí me consta porque tenemos contacto con algunas empresas, instituciones, gubernamentales que están en ese sentido. Debo decirle que la reunión entre Margarita Cedeño y la vicepresidenta electa Raquel Peña permanecieron por 2 horas. 2 horas estuvieron en el Palacio Nacional y reitero que Raquel Peña había dicho que todavía el gabinete social no está muy bien definido, quién lo va a liderar, si es ella, si no es ella. Hay que decir que la primera dama de la República dijo que no va a haber despachos de primera dama, sino que va a tener una oficina modesta, que no va a administrar recursos públicos y que entonces el nuevo gobierno va a definir hacia dónde van esos recursos. Sin embargo, va a trabajar, dijo ella, por la República Dominicana. También me parece una buena estrategia gubernamental. Es una nueva estructura gubernamental, una nueva forma de gobierno que va a encabezar Luis Abinader y me parece que van a continuar, como dijo precisamente Raquel Peña, y van a reforzar muchos de los programas sociales que lleva a cabo actualmente la vicepresidencia de la República, que a nuestro modo de ver ha sido uno de los mejores trabajos que se ha hecho en el país, pero Margarita Cedeño cargó con aquel peso del Partido de la Liberación Dominicana de rechazo que tenía ese partido oficialista en la población dominicana. La población dominicana parece estaba decidida a precisamente votar en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Es tan así que hay informaciones en el día de hoy, discusiones que se llevaron a cabo por parte de los propios PLDistas, un diputado de la provincia de La Vega que le pidió al comité político del Partido de la Liberación Dominicana que renunciara en un 80% por ser los responsables de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Por supuesto que eso no se hizo esperar, hubo respuestas de inmediato por parte del propio presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, que dijo que no es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana y los miembros del comité político no hayan trabajado, que cada uno de esos miembros del comité político tuvieron responsabilidades en distintas regiones del país, trabajando en la campaña proselitista, pero dijo que ¿por qué perdió el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, eso dijo que se va a analizar posteriormente y se va a dar una respuesta a ello. Ahora, quien fue enfático con respecto a la derrota del Partido de la Liberación Dominicana y las causas que motivaron precisamente esa derrota en el país, la ofreció José Tomás Pérez. ¿Qué dice José Tomás Pérez? Bueno, la división y el agotamiento de un modelo partidario que se desvinculó completamente de la sociedad. Repito, José Tomás Pérez atribuyó la derrota del Partido de la Liberación Dominicana a la división del Partido de la Liberación Dominicana, llámese Danilo Medina y Leonel Fernández, la salida de Leonel Fernández del PLD y el agotamiento de un modelo partidario que se desvinculó completamente de la sociedad. Dice que son algunas de las tantas razones que, dice José Tomás Pérez, miembros del comité político del PLD, hicieron que esa organización política perdiera las elecciones. Yo creo que tiene muchísima razón José Tomás Pérez, el Partido de la Liberación Dominicana, y lo habíamos analizado aquí, un partido dividido
en la República Dominicana, aquí y en Pekín, nunca ha ganado unas elecciones en ninguna parte del mundo. Y lo que te puedo señalar es que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1978, estuvo en el poder hasta el año 1986, cuando comenzó una división interna en esa organización política. Y no fue hasta después de 14 años después, cuando pudo asumir precisamente asumir el poder en el año 2000. Desde el año 1986 al año 2000, yo dije 14, 24 años aproximadamente, para poder llegar otra vez al poder. Luego de su derrota, entonces permanece, óigame bien, luego de 2004, ahora 16 años otra vez al poder a través del Partido Revolucionario Moderno. Hay que decir que el Partido Revolucionario Moderno es el PRD, pero con otro nombre, con otras siglas. Todas estas personas pertenecían al Partido Revolucionario Dominicano, que hizo que su división perdiera las elecciones otra vez en el año 2006, en el año 2008, en el año 2012 y en el año 2016. No hay ninguna duda de que esa división del Partido Revolucionario Dominicano ha hecho fracasar. Entonces, eso iba a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana. Con el Partido de la Liberación Dominicana dividido, no es verdad, a pesar de la arrogancia con la que el presidente Danilo Medina decía que iba a ganar las elecciones, no hay ninguna duda de que eso no iba a pasar, de que eso la población dominicana se le iba a permitir. Además de muchos otros hechos que sobrevinieron posteriormente a esa división del Partido de la Liberación Dominicana, y que parece que el pueblo dominicano, la población dominicana, le cobró al Partido de la Liberación Dominicana. Esto va a traer muchas discusiones, va a traer muchas opiniones con respecto a la salida del Partido de la Liberación Dominicana. Ya he visto a otros dirigentes del partido defendiendo precisamente las actuaciones del Partido de la Liberación Dominicana, pero no hay dudas de que una de las causas principales de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana fue la de tratar de imponer un candidato totalmente insulso, totalmente que no tenía ningún tipo de liderazgo, ni dentro ni fuera del Partido de la Liberación Dominicana, y se quiso entender que el Partido de la Liberación Dominicana, como fuerza política, maquinaria política electoral, podía impulsar cualquier candidato. Eso ocurría en un Partido de la Liberación Dominicana solidificado. Si fuera un Partido de la Liberación Dominicana solidificado en el poder, hubiese podido llevar a cualquier candidato que fuera. Pero como se trataba de una división y al mismo tiempo un candidato insulso que no tenía nada que ver con liderazgo político, sino que era un empresario que ha sido fiel y leal, hay que decir, a Danilo Medina, pero no tenía ningún tipo de capacidad política ni liderazgo político para poder asumir una candidatura. Además de que nunca fue a un programa de televisión o posterior, en los últimos meses, nunca fue a un programa de televisión. Al último encuentro que sostuvo, lo tuvo en el CONEP, y todo el mundo sabe lo que ocurrió en esa reunión con el CONEP. Precisamente una de las fallas, de las debilidades de ese candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, era que no tenía capacidad oratoria frente a cualquier auditorio. Entonces, una persona de esa naturaleza, a mi modo de ver, es imposible que pueda convencer a cualquier población. Aquí se quiso convencer a la población con ayudas humanitarias, sociales, pero la población dominicana, en una ocasión, cuando el Partido Reformista Social Cristiano en el año 1978
quiso convencer a la población precisamente haciendo esos regalos sociales, funditas, le decían, la población dominicana decía, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y al final hubo un cambio en el año 1978. En la historia democrática de la República Dominicana han habido dos cambios similares, y esta vez la asume precisamente el Partido Revolucionario Moderno, precisamente en su eslogan, el cambio va. Y eso se verificó en las urnas. Y fue una de las más grandes demostraciones de la población dominicana de asistencia a las elecciones. Hay una información que anda por ahí rodando, que aquí hubo un nivel de abstención el más grande después de la época de Trujillo. Y yo digo que eso es una gran mentira. La participación de la población dominicana en estas elecciones fueron excelentes. Donde quiera que hubo colegios electorales, hubo una gran cantidad de personas que fueron a votar. ¿Se quedaron muchos por el COVID-19? Sí, pero a pesar del COVID-19, mucha gente fue a votar. Vamos a la pausa comercial, venimos con más aquí. Bueno, hay que decir que el COVID-19 en la República Dominicana, la evolución del COVID-19, está un poco preocupante. Nosotros al inicio del programa le dijimos que el COVID-19, el resultado del COVID-19 es preocupante, y le íbamos a dar precisamente los números del día de hoy. En esta conferencia de prensa que ofreció hoy precisamente el Ministerio de Salud Pública, hay 842 fallecidos, 1.202 casos nuevos, 19.522 activos y confirmados 40.790 casos. Hay que decir que más de 20.000 casos han sido recuperados. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en Santiago? En Santiago, del Hospital Homs, ya han convocado a una conferencia de prensa para decir que no hay capacidad de camas en el Hospital Homs de Santiago. ¿Qué pasa en Homs en Santiago? Bueno, que la mayoría de las provincias colaterales del Cibao, donde convergen, es en Santiago. Entonces, hay una situación de déficit de camas ya, especialmente en el Hospital Homs de Santiago. Pero aquí, en la capital, en Santo Domingo, han sido identificados sectores que están, que hay mucho contagio de COVID-19, entre ellos los guaricanos, que hoy fue intervenido por el Ministerio de Salud Pública. Decir que es verdad, hay una intervención en la provincia de Santo Domingo, pero la verdad que es preocupante lo que está ocurriendo. Repito que esta recuperación de unas 20.426 personas es buena noticia, pero también es bueno decir que la situación del COVID-19 va en aumento de contagios. Uno de los casos emblemáticos es el caso del propio director del Servicio Nacional de Salud, de la Rosa Chupani, Chanel Rosa Chupani, que hay que decir que está asintomático, no tiene fiebre y no tiene ningún problema. Sin embargo, uno de los periodistas, productores de televisión, Iván Ruiz, dio positivo al COVID-19, pero este sí tiene problemas y tiene síntomas de fiebre y todo lo demás. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que ya la República Dominicana está identificada como uno de los países donde más COVID se están registrando. Italia, señores, oigan este dato, Italia está prohibiendo la entrada de personas llegadas de República Dominicana y de otros países latinoamericanos donde está intensificado el COVID-19. Entre la lista de los países de riesgo por la pandemia de coronavirus estamos nosotros, la República Dominicana, está Chile, Perú, Brasil y Panamá. Hay que recordar que también
Italia fue uno de los países más afectados con el COVID-19, que tuvo una situación muy difícil de muchas personas que fallecieron en Italia, porque la mayoría de esas personas eran envejecientes. Otro hospital que también ha declarado que no está preparado para recibir pacientes del COVID-19 es el Francisco Moscoso Puello. Y la regional del distrito del Colegio Médico Dominicano y los médicos del Hospital Moscoso Puello han denunciado que este centro de salud no tiene las condiciones para recibir pacientes con COVID-19. Yocasta Lara, que es la directora regional del Colegio Médico Dominicano, dice que sin siquiera reunirse con el personal de salud del Hospital Moscoso Puello, las autoridades han decidido que el centro estaría recibiendo casos graves de coronavirus sin haberse creado las condiciones para dicha contingencia. Dice que el hospital carece de personal médico, de enfermeras, personal técnico, ventiladores, camas de insumo, EPP y tomógrafo, y eso es una pieza importante para el diagnóstico clínico. La verdad que esto es preocupante lo que está ocurriendo en términos generales con respecto al COVID-19, a los hospitales, lo que está en la situación de salud pública. Yo les decía que salud pública también intervino, los guaricanos, que ha realizado pruebas de PCR y rápidas en ese sector, ha utilizado un autobús como centro, ¿verdad?, de pruebas. Allí hay unos 10 sectores del Gran Santo Domingo que van a ser intervenidos en los próximos días, las provincias que sean necesarias por la alta incidencia del COVID-19, que tiene acumulados, repetimos, 40.790 casos. Dice el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que entre los sectores intervenidos de manera focalizada serán además Sabana Perdida, Los Tres Brazos, Los Minas en Santo Domingo Este, también Herrera en Santo Domingo Oeste, donde parece ser que se han incrementado los casos de COVID-19. Es una situación preocupante y tenemos que tener en cuenta con respecto al COVID-19. Yo digo que la población dominicana tiene que tener prudencia, tenemos que estar yendo a nuestros centros de trabajo, a los supermercados, a donde tengamos que ir, pero con el debido protocolo sanitario correspondiente. Utilicemos nuestras mascarillas cuando estemos en los centros donde haya personas, porque si usted está solo en su vehículo no es necesario usted ponerse una mascarilla. Es cuando hay aglomeraciones de personas, supermercados, farmacias, centros de mercados, sus oficinas, donde usted tiene que tener la mascarilla. Pero además, el método más importante es el distanciamiento social, mantener siempre la distancia de persona a persona y sobre todo la higienización. Para mí es verdad que las manitas limpias, esas gel que uno utiliza para limpiarse las manos, está bien, pero para mí el agua y el jabón es lo más importante, tanto para comer, para ir al baño, para cualquier otra cosa, es bueno utilizar agua y jabón. A mi modo de ver, es el método más expedito para combatir el COVID-19. Mire, es una información que ha salido a relucir en el día de hoy, que está en todos los periódicos de circulación nacional e internacional, y es que una actriz, Naya Rivera, que es la actriz de una película, una serie que se llama Glee, está desaparecida desde ayer. Cayó al agua en un lago al norte de Los Ángeles, y la verdad que caer parece, lamentablemente, ella no aparece su cuerpo. En este momento, las autoridades de rescate de los Estados Unidos ya no piensan que pueden encontrarla con vida y han pasado de recuperación del cuerpo en lugar de rescate
porque ya tiene más de 24 horas que no sale a la superficie. Un condado al norte de la ciudad de Californiana, la policía de Ventura, busca a la actriz que es de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión que les mencioné, Glee, desde la tarde del miércoles, después de encontrar a su hijo en el lago Piru, durmiendo solo en una embarcación que Rivera alquiló. Se trabaja en la hipótesis, dicen las autoridades de rescate, de que cayó al agua y no pudo localizar su cuerpo. Puede ser un caso de ahogamiento, de acuerdo con el sheriff del condado de Ventura, Eric Butcher, de que habló a los medios de comunicación. Hay que decir que ese niño dijo que su madre cayó al agua y no pudo, y no salió jamás. Qué pena, una pena que su niño haya tenido que ver esta situación. Pero tenemos que hacer una pausa comercial, venimos después de la pausa. Uno de los aspectos que tenemos que tocar antes de irnos es el tema político. ¿Qué está pasando con el conteo de las elecciones de los diputados? He visto opiniones de, por ejemplo, el término del arrastre que se llevaba a cabo en las elecciones anteriores, que fue criticado vehementemente, quedó demostrado que eso fue beneficioso para la democracia. Se escogieron a los candidatos que la población quiso que ganaran las elecciones, no porque un diputado sacó tantos votos, entonces ese diputado sacó muchos votos y me arrastró y yo gané las elecciones. No, o sea, ganó el legislador, el senador, por votos. Ahora hay un método de Hunt que solamente lo entienden ellos, los políticos. Nadie entiende eso. Entonces, sucede que óigame bien, los delegados de la Junta Central Electoral, los miembros de las juntas electorales, no sabían contar, ver qué número es, y hay un problema matemático del gordo del sable con ese asunto, que la Junta Central Electoral va a tener que intervenir. Se sabe de algunos que ganaron, pero no ha sido oficial todavía los diputados que han ganado. Entonces, eso tiene que resolverlo la Junta Central Electoral definitivamente. Eso es una tarea de la Junta Central Electoral. Y yo creo que la ley electoral hay que reformarla para quitar ese método de Hunt, que es un tollo también. Señores, mañana es un programa especial de salud. Nos vemos el lunes aquí en 360 grados.